¿Quieres pelear conmigo? Buenos días a todos, soy Dark Spider 094 y los invito nuevamente a un nuevo episodio de su podcast de elección, el cual va a decir esta pregunta: ¿qué clase de prescripción tiene la mamá de Novita para pensar que esto es una foca? ¡No puede ser! ¡Trajiste una foca! Dentro del mundo del anime tenemos grandes exponentes a nivel mundial que fueron parte de la infancia y juventud de muchos. Tenemos por ejemplo las aventuras de Son Goku en Dragon Ball, Usagi Tsukino castigándote en el nombre de la luna como Sailor Moon, las interminables canchas donde jugaba Oliver Atom en los Supercampeones, Shinji Ikari rehusándose a entrar al maldito robot en Neon Genesis Evangelion, el chico que se transformaba en mujer en Ranma y medio, etc. Bien, podría estar todo el día hablando de personajes icónicos de la industria, pero es dentro de este punto en que quisiera hacer un hincapié en uno de los personajes emblemas de Japón, sobre un robot azul que poseía un bolsillo mágico que todo volvía realidad, el Mickey Mouse japonés, y es así, estoy hablando de Doraemon, o como también lo conocimos aquí, como el gato cósmico. Acreditándose a Fujiko Fujio, el seudónimo de la pareja de mangakas Hiroji Fujimoto y Moto Abiko, por su creación original, Doraemon dio su primera aparición en el mundo impreso del manga en 1969, siendo serializado en varias revistas infantiles de la editorial Shogakukan, siendo uno de los tantos proyectos del dúo, al estar acompañado por otras obras como Obake no Kutaro, Ninja Hattori, Perman, Esper Mami y Time Patrol Bond, pero siendo sin duda el más conocido a nivel mundial. Este manga en particular fue creado e ilustrado por Fujimoto y terminó su publicación en 1997. Esta es la historia de Nobita Nobi, un niño con extremadamente mala suerte, tonto a más no poder, holgazán y el blanco de burlas por parte de sus amigos. Decir que un futuro brillante no está en las cartas de Nobita es venderlo poco, y es justamente por eso que su descendiente Sewashi envía a su robot personal, Doraemon, para mejorar la vida de su atarantado antepasado. Con tal de ayudar a Nobita en su diario vivir, sea esto para estudiar, conquistar a su amor Shizuka, o para darle una lección a sus bravucones, Doraemon saca un objeto del siglo XXII del bolsillo de la cuarta dimensión que tiene en su pecho, con diferentes resultados ocurriendo ya sea porque Nobita empieza a abusar de dicho invento o porque este empieza a fallar. De entre los tantos objetos que Doraemon tiene en su bolsillo se pueden encontrar los gorrocópteros, una mini hélice de bambú que sirve para volar, la puerta donde sea, la cual actúa como portal para distintos lugares del mundo, la máquina del tiempo, la tela del tiempo, la cual puede rejuvenecer o envejecer todo lo que cubre, entre muchos otros. El personaje de Doraemon es coloquialmente llamado como el gato cósmico, y es que su creación es bastante curiosa por cómo aparece en un montón de eventos fuera de contexto. En particular, Fujimoto menciona 3 hechos que causaron el nacimiento del personaje, siendo estos: 1. Que se tropezó con uno de los juguetes de su hija; 2. Escuchó 2 gatos callejeros peleando en la calle; y 3. Deseaba tener una máquina que pudiera crear ideas de manga para él. Junto con ello, el nombre del personaje viene de la palabra Dora, que puede significar perdido o algo no querido, en particular refiriéndose a un gato. También puede leerse como Gong, lo cual no solo da sentido dada la redondez del personaje, sino que además es una referencia a la comida conocida como dorayaki, que son el snack favorito de Doraemon. El dorayaki es un tipo de dulce confeccionado de 2 bizcochos redondos y rellenos de pasta de judías dulces, conocidas como anko, siendo complementadas con una taza de té usualmente. Pese a ser explícitamente mencionado como un gato, un chiste recurrente en la franquicia es como Doraemon es constantemente confundido por otro animal, en particular con un tanuki o perro mapache. Y es que originalmente el diseño de Doraemon poseía orejas de gato y un color amarillo de fábrica,
Sin embargo, sus orejas fueron roídas por ratones y el llanto que dio terminando descoloriendo al azul que todos conocemos. Este origen es presentado en el cortometraje de 1995 2112, El nacimiento de Doraemon. Es dentro de este cortometraje en que se recontextualiza el por qué Doraemon aguanta todas las imbecilidades de Nobita, al mostrar cómo él también tuvo muchos problemas en encajar dentro de su sociedad. Él es el único que puede realmente entender al chico porque pasó por lo mismo. La franquicia de Doraemon ha recibido un total de 3 adaptaciones en series de anime. La primera adaptación del personaje tuvo lugar en 1973, siendo esta no solo la serie más corta de la franquicia, sino que además la más difícil de encontrar, al punto de llegar a ser considerada como lost media. Este anime fue transmitido entre el 1 de abril hasta el 30 de septiembre de 1973, teniendo un total de 26 episodios, los cuales estaban divididos en 2 segmentos por Nippon TV. La razón de por qué esta versión es tan desconocida depende de quien se le pregunte. Algunos dicen que fue porque un incendio quemó los rollos originales, con solo un puñado sobreviviendo. Otros dicen que los rollos de estos episodios fueron vendidos para cubrir la deuda del estudio de animación, pero sí es bien sabido que el dúo de Fujiko Fujio odió el proyecto final, al punto de ser ignorada oficialmente la línea del tiempo oficial del trabajo de ellos. Y el caso es que fuera de imágenes de algunos episodios, lo único que se puede encontrar que es 100% verídico sobre su existencia es la secuencia de introducción. Y lo más bizarro, que se puede encontrar un metraje de un episodio en el fondo de una porno, la cual tampoco se sabe el título. Los misterios sin resolver de ¿Misterios sin resolver? La verdad está muy cerca. La segunda serie, y quizás la más conocida, es la de 1979 y que fue producida por Channel Animation, Asatsu Decay y TV Asahi, la cual tuvo una duración de 26 años en emisión y 1789 episodios, 25 películas y 30 especiales de televisión. Sería esta la versión que fue transmitida aquí en Chile dentro del bloque del Club de los Tigritos de Chilevisión. Esta versión es conocida también en Asia como Doraemon edición Oyama, nombrada a partir de Nobuyo Oyama, la voz del personaje en Japón. Konnichiwa, boku Doraemon desu. De 25年やってきた大山信代です。よろしく。Lo curioso es como pese a su longevidad, esta no tuvo un lanzamiento oficial en Estados Unidos, aunque no fue por falta de intentos. En 1985 se intentó localizar el proyecto, renombrándolo como Las aventuras de Albert y Sidney con la intención de transmitirlo en TBS, aunque no terminó concretándose. Cuando el boom del anime estalló en Estados Unidos gracias al anime de Pokémon, se intentó nuevamente localizar esta versión de la serie, aunque terminó siendo rechazada ya que se consideró que esta era demasiado japonesa como para ser entendida por el público infantil occidental. Considerando que la serie también tiene referencias al uso de armas de fuego y también desnudos, no es de extrañar que no llegaran a un acuerdo. La versión actual de la franquicia, conocida coloquialmente como Doraemon 2005, inició su desarrollo el año anterior con motivo del 25 aniversario de la serie de 1979. Esencialmente fue un pase de antorcha entre equipos de producción, con la mayoría del staff de la serie del 79 retirándose y con Wasabi Mizuta tomando el papel del gato robot. Y por consecuencia, los fans de la franquicia la llaman la edición Mizuta. Similar con lo ocurrido con adaptaciones modernas del anime, varios cambios fueron realizados con tal de adherirse a la censura actual, como la eliminación gradual de cigarrillos, la disminución de desnudos o cambios en las historias, ya sean por razones de tiempo o para presentar un final más acorde a las sensibilidades actuales. Esta versión ha sido distribuida internacionalmente, incluyendo en Latinoamérica y curiosamente en Estados Unidos entre los años 2014 y 2015, con esta versión siendo producida por la misma empresa de Fujiko Fujio, TV Asahi, y distribuida por Viz Media al canal Disney XD.
Para esta localización se mantuvieron costumbres de la cultura japonesa, con parte del contenido siendo cambiado con tal de cumplir con los estándares de transmisión estadounidense. Actualmente la serie se compone de 837 episodios y 19 películas. Es dentro de este contexto y con el motivo del 80 aniversario de Fujiko Fujio en que en 2014 se estrenó una película en animación CG llamada Stand By Me Doraemon. La película en sí presenta una versión condensada del origen de la historia, en particular el desarrollo de la relación entre Nobita y Doraemon. Tal como ocurre con la historia original, el tataranieto de Nobita, Sewashi, le pide a Doraemon de cuidar a Nobita y mejorar su fortuna, con tal de que tenga un futuro próspero, aunque ahora con el cambio de que el gato cósmico toma su tiempo en agarrarle el cariño inmenso. Eventos presentados en los primeros 6 tomos del manga son recontextualizados para el formato cinematográfico, presentándolos a modo de montaje en su mayoría, mientras que algunos en particular son seleccionados con tal de complementar la historia, como por ejemplo Nobita usando un huevo que puede causar impronta en Shizuka para que se enamore de él, y como al fallar tiene que aprender que los objetos de Doraemon no son la respuesta a sus problemas, a menos que él haga el esfuerzo de mejorar, la desesperación al fallar, las dudas y el poder salir adelante. No enfrascarse en un solo futuro, sino que ver las distintas posibilidades y tomar la mejor decisión. El último evento adaptado en la película son los capítulos 106 y 107 del manga, correspondientes a la última historia del volumen 6 y el primero del volumen 7. Originalmente pensado como el final del manga, en este capítulo Doraemon debe de regresar al futuro y pese al dolor que significa, Nobita sabe que debe de enfrentar sus batallas solos, con tal de que su amigo se vaya sin preocupación, literalmente enfrentándose a Gigante en una pelea y en vez de caer o llorar, el chico sigue levantándose. En la versión de la película, Doraemon había sido programado de no volver al futuro hasta volver a Nobita el chico más feliz del mundo. Una vez cumplida su misión, tras ayudarlo con Shizuka lo suficiente para cambiar el futuro para bien, Doraemon debe de regresar a su tiempo. Los eventos se mantienen en esta versión, con la pelea de Nobita y Gigante siendo su forma de demostrar que podrá hacerse respetar. Aun si cae una y otra vez, su tenacidad intimida a Gigante lo suficiente para dejarlo solo. Aun cuando sabemos que el personaje eventualmente va a volver, existe una emocionalidad con respecto a la relación de los personajes. En muchos sentidos, la película se siente como un recopilado de lo mejor de la franquicia, mostrando el verdadero significado de la obra, la amistad inquebrantable de los personajes y el deseo de superación pese a las dificultades del diario vivir. La película recibiría una secuela en 2020, Stand By Me Doraemon 2, y si bien no voy a hablar de ella por honor al tiempo en este video, sí logra mantener el nivel de emocionalidad de su antecesora, así como el respeto a su material de origen. Hoy en día, la franquicia de Doraemon es considerada como la más exitosa en el cine japonés, siendo seguida por Detective Conan, Pokémon y Godzilla. Al momento de la edición de este video, Stand By Me Doraemon y su secuela se encuentran actualmente en la plataforma de streaming Netflix, incluyendo un doblaje latino que trae de vuelta la mayoría del elenco que trabajó en la serie de 2005, mientras que otras 5 películas de su filmografía están en Prime Video. Sin nada más que decir, me despido atentamente. No olviden de dar like, comentar, suscribir y compartir. Nos vemos.